Por favor, mamá, no comas esa comida. Si lo haces, te vas a morir, susurró mi hija, con los ojos llenos de lágrimas. Antes de que pudiera decir algo, mi esposo entró con una bandeja de pavo asado, sonriendo demasiado. Camila, querida, ¿cuántas porciones quieres? Lo preparé especialmente para ti. Forcé una sonrisa. El olor de la comida me revolvía el estómago, pero sabía que tenía que actuar con calma. Mi hija me observaba, y debía protegernos a las dos. Esta Navidad sería inolvidable, pero no por el motivo que Luis imaginaba. Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Si están disfrutando de esta historia, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. Mi nombre es Camila. Tengo 38 años y llevo más de una década casada con Luis. Cuando nos conocimos, él era todo lo que imaginaba en un compañero, encantador, atento y lleno de grandes ambiciones. Me enamoré rápidamente, sin imaginar que, años después, descubriría un lado suyo tan oscuro y cruel. Al principio, nuestro matrimonio parecía un sueño. Luis se esforzaba por llenarme de promesas sobre el futuro que construiríamos juntos. Pero, con el tiempo, nuestra vida empezó a girar solo en torno a lo que él quería. Desde las comidas que comíamos hasta las personas con las que nos relacionábamos, todo lo decidía él. La situación se complicó aún más después del nacimiento de nuestra hija, Violeta. Fue entonces cuando Benita, mi suegra, empezó a aparecer más en nuestras vidas. Siempre fue una mujer controladora, y su desprecio por mí era evidente. Para ella, nunca fui suficiente. Podía pasar horas preparando la casa, cuidando a Violeta y esforzándome por agradar a Luis, pero nada era suficiente. Benita se encargaba de recordármelo. Luis merece más, Camila. Deberías esforzarte más. Mujeres como tú no saben cómo mantener una familia. Con los años, me di cuenta de que nada de lo que hiciera cambiaría lo que pensaban de mí. Para ellos, yo era solo un estorbo, un inconveniente que arruinaba la imagen perfecta que querían proyectar. En los últimos meses, Luis había cambiado. No es que antes fuera un hombre amoroso, pero sus actitudes se volvieron cada vez más frías y calculadoras. Siempre estaba irritado, se aseguraba de criticar todo lo que yo hacía y, cada vez que podía, insinuaba que yo era una carga para él. Una vez, después de una discusión sobre Violeta, lanzó una frase que quedó grabada en mi memoria. Eres tan débil, Camila. Ni siquiera puedes cuidar bien de una niña. Esas palabras resonaron en mi mente durante días. No solo eran crueles, sino que llevaban un desprecio que nunca antes había sentido. Estaba exhausta de tratar de agradarle, pero cada vez que pensaba en irme, él encontraba una forma de manipularme, usando a Violeta como excusa. ¿De verdad quieres quitarle la estabilidad, arruinarle la vida a nuestra hija? Piénsalo bien, Camila. Por supuesto, Benita era su cómplice. Siempre estaba a su lado, como la líder de un tribunal que juzgaba cada uno de mis movimientos. Sus comentarios pasivo-agresivos eran constantes. Deberías estar agradecida de tener un marido tan dedicado, Camila. Hombres como Luis no se encuentran. Pero yo sabía que eso no era dedicación. Era control. Y detrás de todas esas palabras había algo más oscuro, algo que todavía no podía entender. La semana antes de Navidad, Luis comenzó a comportarse de manera aún más distante. Pasaba horas encerrado en el despacho con Benita, susurrando, y su expresión se volvía cada vez más tensa. Cuando salía, evitaba mirarme a los ojos, lo que solo aumentaba mi sospecha de que algo no estaba bien. Un día, mientras doblaba ropa en el pasillo, escuché fragmentos de una conversación que me helaron la sangre. La puerta del despacho estaba entreabierta, y las voces apagadas de Luis y Benita llegaron a mis oídos. Si no pagamos esto para el próximo mes, estamos acabados, dijo Luis, con la voz cargada de desesperación. Tienes la solución justo enfrente, respondió Benita, con la calma cortante de quien ya lo tenía todo planeado. Hubo un silencio, y contuve la respiración. Entonces Luis preguntó, titubeando. ¿El seguro de vida? Mis piernas casi cedieron. Estaban hablando de mí. Exacto. Es suficiente para pagar todo y empezar de nuevo, dijo Benita,
implacable. Además, ¿de verdad crees que está contribuyendo en algo? Siempre está cansada, siempre quejándose. Es un peso para ti, para Violeta, para todos nosotros. Luis pareció dudar, pero luego murmuró. ¿Ni Violeta? ¿Cómo le explicó esto? Benita soltó una risa sin emoción. Y le dices que fue un accidente. Que tuvo una reacción alérgica a algo de la cena. Es sencillo, Luis. Es lo mejor para todos. Nunca lo sabrá. Mis manos temblaban mientras sostenía la toalla. No solo estaban hablando de mí. Estaban planeando algo. Algo definitivo. Estaba en el pasillo, doblando ropa, cuando escuché la conversación. La puerta del despacho estaba entreabierta, y las voces de Luis y Benita eran inconfundibles. Me detuve instintivamente, mis manos congeladas sobre la toalla que sostenía. Algo en el tono desesperado de Luis llamó mi atención, pero lo que dijo me dejó inmóvil. Si no pagamos esto para el próximo mes, estamos acabados, dijo él, con la voz pesada de quien sabe que el fin está cerca. Benita respondió casi de inmediato, con esa frialdad que siempre cargaba en sus palabras. Tienes la solución justo ahí en tu casa. Por un momento, hubo silencio. Contuve la respiración, rezando para que lo que ella estaba insinuando no fuera lo que temía. Pero entonces vino la confirmación. ¿El seguro de vida? Preguntó Luis, titubeante. Mi corazón empezó a latir descontrolado. Estaban hablando de mí. Exacto, dijo Benita, con esa calma cruel de quien discute el cambio de un mueble viejo. Es suficiente para pagar todo y empezar de nuevo. Además, ¿de verdad crees que ella está contribuyendo en algo? Siempre está cansada, siempre quejándose. Es un peso para ti, para Violeta, para todos nosotros. Sostuve la toalla con tanta fuerza que mis dedos dolían. Mi mente giraba, tratando de procesar lo que estaba escuchando. No bastaba con la humillación constante. Ahora querían que desapareciera, literalmente. Benita continuó, como si quisiera garantizar que Luis siguiera su plan. Su voz sonaba casi práctica, como quien resuelve un problema matemático. Está envejeciendo, Luis. No tardará en volverse aún más inútil. Mejor resuélvelo ahora. Un accidente durante la cena de Navidad. Podría sentirse mal por alguna alergia alimentaria. Ya sabes que siempre ha tenido el estómago sensible. Luis dudó, y por un breve momento quise creer que tendría algo de humanidad. Pero entonces respondió algo que me hizo temblar hasta el alma. ¿Y Violeta? ¿Cómo le explico esto? Ella está tan apegada a su mamá. Benita, implacable como siempre, respondió sin dudar. Le dices que fue un accidente. Que tuvo una reacción alérgica a algo de la cena. Es simple, Luis. Es lo mejor para todos. Ella nunca lo sabrá. Mis piernas flaquearon, y tuve que apoyarme en la pared para no caer. El pollo. La cena. Estaban planeando usar mi platillo favorito como arma para acabar conmigo. Me alejé lentamente, respirando lo más silenciosamente posible, rezando para que no notaran mi presencia. Cada paso parecía un desafío, pero cuando finalmente llegué a mi habitación, cerré con llave y me dejé caer al suelo. ¿Qué hago ahora? Pensé, mientras trataba de silenciar mis sollozos. No podía enfrentarlos directamente, no sin pruebas. Pero tampoco podía permitir que siguieran con ese plan monstruoso. Tenía que actuar, y rápido. Después de encerrarme en el cuarto por algunos minutos, respiré hondo y tomé una decisión. No podía enfrentar a Luis y a Benita directamente en ese momento. Ya lo habían planeado todo para convertir mi muerte en un accidente perfecto y salir impunes. Necesitaba protegerme, y la mejor forma era asegurarme de que, si algo me sucedía, las personas supieran exactamente a quién culpar. Tomé mi celular con las manos temblando y marqué el número de Mariana, mi mejor amiga y alguien en quien siempre había confiado. La llamada fue breve, pero llena de peso. Mariana, necesito que sepas algo, comencé, con la voz baja y temblorosa. Luis y Benita están actuando de forma muy extraña.
Me tratan como si fuera una carga y dicen cosas que me hacen creer que están planeando algo contra mí. Hubo un silencio del otro lado, y por un momento pensé que había colgado. Pero entonces escuché su voz preocupada. Camila, ¿qué estás diciendo? ¿Todo está bien ahí? ¿Quieres que vaya contigo? Respiré hondo, tratando de contener las lágrimas. No, todavía no. Pero escucha, si algo me sucede en los próximos días, Luis y Benita son los responsables. No confíes en ellos, Mariana. Prométeme que harás algo si pasa. Camila, me estás asustando, pero lo prometo. También cuidaré de Violeta, si es necesario. Cuando colgué, sentí un nudo en la garganta, pero también algo de seguridad. Si algo me pasaba, al menos alguien sabría la verdad y lucharía por mí. Pero no me detuve ahí. Tomé un pequeño cuaderno y escribí todo lo que sabía, las conversaciones que escuché, las actitudes sospechosas de Luis y los detalles que empezaban a encajar como piezas de un rompecabezas macabro. Escondí el cuaderno en un cajón del armario, entre la ropa de Violeta, en un lugar donde pudiera encontrarlo fácilmente si algo me sucedía. No podía correr riesgos. Luis y Benita no podían salirse con la suya. Al día siguiente, mientras preparaba la decoración de la mesa con Violeta, hice lo posible por actuar con normalidad. Estaba tan emocionada con los adornos navideños que no quería mostrarle mi preocupación. Mamá, ¿podemos poner las luces en la ventana, igual que la Navidad pasada?, me preguntó, con los ojos llenos de ilusión. Claro, mi amor, respondí, sonriendo. Puedes elegir dónde poner cada una. Mientras Violeta estaba ocupada con las luces, noté que Luis entraba y salía de la cocina varias veces. Murmuraba algo por teléfono, intentando mantener un tono bajo, pero logré captar fragmentos de la conversación. Todo está listo, solo necesito mezclarlo en la comida. Sí, parecerá una reacción alérgica. No, no sospechará nada. Mi estómago se revolvió. Realmente estaba planeándolo todo. Cuando entré a la cocina con el pretexto de buscar los cubiertos, Luis se giró rápidamente, guardando su celular en el bolsillo. Si necesitas ayuda, pregunté, intentando mantener un tono casual. Él forzó una sonrisa. No, todo está bajo control, Camila. Quiero que hoy descanses. La misma frase de siempre. Descansa hoy, como si eso fuera un favor, cuando en realidad me estaba alejando para poder terminar su plan. Noté que removía algo en una cacerola, pero cuando intenté acercarme, Luis bloqueó el camino, riendo nerviosamente. No arruines la sorpresa. Será especial. Especial, pensé, con un nudo en la garganta. Estaba hablando de la cena, y de lo que venía después de ella. Todo está bajo control, Camila. Solo preocúpate por descansar. Luis dijo esto con una sonrisa ensayada, el tipo de sonrisa que había aprendido a desconfiar. Había algo forzado en ella, algo que parecía una advertencia silenciosa para no acercarme demasiado. Mientras volvía a la cocina, me senté en el sofá y tomé una taza de café, intentando ignorar la incomodidad creciente. Pero entonces, Violeta apareció a mi lado con su voz ligera y despreocupada. Mamá, papá estaba poniendo un polvito blanco en el pollo, es un condimento especial. Mi corazón se aceleró, y necesité todo mi autocontrol para no demostrar nada. Tragué saliva y le sonreí. Probablemente sí, cariño. Vamos a terminar de arreglar el árbol. Pero, en mi mente, las piezas empezaron a encajar. Los susurros en el despacho. El comportamiento extraño de Luis. Los mensajes en su celular. La insistencia en que yo probara el plato principal antes que todos. Algo no estaba bien. Finalmente, la cena estaba lista. Luis trajo el plato principal con gran pompa, como un chef orgulloso de su obra maestra. Lo colocó en la mesa frente a mí, con movimientos lentos y calculados. Era pollo en salsa de vino, mi platillo favorito. Nunca antes lo había preparado. Lo hice pensando en ti, Camila, dijo con una sonrisa que me hizo estremecer. Quiero que esta sea una Navidad inolvidable para todos nosotros. Benita estaba sentada a su lado, con su sonrisa helada, observando cada uno de mis movimientos. Violeta,
inocente y ajena a la tensión que llenaba el ambiente, miraba emocionada la comida. Pero mi atención estaba en los detalles, el pollo estaba impecable, pero había algo extraño en su aroma. Era diferente, más fuerte, como si algo no encajara. Luis sirvió mi plato con una atención casi obsesiva, asegurándose de que cada pedazo estuviera perfectamente colocado. Hizo un gesto para que lo probara. Anda, pruébalo. Quiero saber si está tan bueno como lo imaginé. Tomé el tenedor, pero dudé. Sus ojos estaban fijos en mí, demasiado atentos. Parecía contener la respiración, como si esperara algo. Benita, por su parte, cruzó los brazos y sonrió con presunción, como si ya hubiera ganado una batalla silenciosa. Llevé el tenedor al plato, pero antes de que pudiera probarlo, Violeta interrumpió nuevamente, con la espontaneidad típica de una niña. Mamá, papá puso un polvito en ese pollo, ¿verdad? Luis se quedó congelado. Su mano, que estaba sobre la mesa, apretó los dedos con fuerza, pero intentó disimular. Benita fue más rápida, soltando una risa forzada. ¡Qué tontería, cariño! Solo era un condimento especial para darle más sabor, dijo rápidamente, pero su sonrisa había desaparecido. Miré a Violeta, luego a Luis. Él desvió la mirada, incapaz de sostener el contacto visual. Benita, ahora visiblemente incómoda, movía los cubiertos sin propósito, como si intentara desviar mi atención. Fue en ese momento que lo supe. No era paranoia. Realmente habían puesto algo en el pollo. Miré a Luis y vi el pánico en sus ojos, algo que intentaba ocultar, pero no podía. Parecía un animal acorralado, atrapado por su propia trampa. Fue entonces cuando lo entendí, realmente estaba intentando que comiera algo peligroso. Con la mano firme, dejé el tenedor en el plato y dije, con la voz más fría que pude reunir. Luis, en serio. Pruébalo primero. Quiero ver qué opinas del condimento especial. Él rió nervioso, pero no se movió. Y no hace falta, Camila. Es para ti. Tomé el plato y lo empujé hacia él, sin apartar la mirada. Insisto. Solo un pedazo. Luis miró a Benita, quien se encogió de hombros, visiblemente molesta con la situación. Cómetelo, Luis, añadí, con la voz baja pero cargada de amenaza. Mi mente giraba, repasando todo lo que había escuchado y visto en los últimos días. La conversación en el despacho. Los susurros. El polvo blanco. Luis y Benita estaban desesperados por dinero, y yo era el precio que estaban dispuestos a pagar por su salvación. El pollo era mi sentencia. En ese momento, recordé claramente la conversación que había escuchado días antes, escondida en el pasillo. Luis y Benita hablando sobre el seguro de vida. Sobre resolver un problema después de Navidad. Todo tenía sentido ahora, cada detalle encajaba. Miré directamente a Luis y le pregunté. Luis, ¿crees que soy idiota? Intentaste matarme en la noche de Navidad. ¿Qué le ibas a decir a Violeta? ¿Que fue un accidente? Luis intentó levantarse, pero lo empujé de vuelta a la silla con todas mis fuerzas. No vas a salir de aquí hasta que lo aclare todo. Benita, finalmente perdiendo la compostura, se levantó y gritó. ¿Y qué vas a hacer, Camila? ¿Llamar a la policía? ¿Quién te va a creer? Eres patética. Me giré con calma y tomé mi celular. Vamos a descubrirlo ahora. Con el celular en la mano, llamé directamente a Daniel, un amigo de confianza y policía. Mientras el teléfono sonaba, Luis y Benita comenzaron a desesperarse. Camila, no tienes que hacer esto. Podemos resolverlo entre nosotros, dijo Luis, intentando sonar calmado, pero el sudor en su frente y sus ojos temblorosos delataban el pánico. ¿Resolverlo? Intentaste matarme, Luis. No hay nada más que resolver. Benita, como siempre, decidió atacar, usando su crueldad como última defensa. Eres tan melodramática, Camila. Siempre has sido débil. Luis merece a alguien que esté a su altura, y tú nunca lo has estado. Respiré hondo y la miré con la frialdad que solo una mujer traicionada y humillada podía reunir. ¿Débil? Ustedes son los únicos que saldrán de aquí destruidos.
Vamos a ver quién es fuerte de verdad. En ese momento, Daniel contestó. Le expliqué rápidamente la situación y le pedí que viniera de inmediato. Luis intentó argumentar, pero su voz estaba entrecortada, llena de desesperación. Benita, por otro lado, mantenía su arrogancia, como si creyera que aún tenía el control. Yo, finalmente, sentía que el control había vuelto a mis manos. Daniel contestó, y le expliqué rápidamente la situación, incluyendo las sospechas sobre el veneno en el pollo y las conversaciones que había escuchado. Mi voz temblaba, pero logré darle todos los detalles. Mientras tanto, Violeta entró a la sala sosteniendo un cuaderno pequeño en las manos. Mamá, encontré esto en el cuarto de la abuela. Tomé el cuaderno y, al abrirlo, encontré algo que hizo que mi corazón se congelara. Benita había anotado todo, las deudas que estaban hundiendo a Luis, el seguro de vida a mi nombre, y hasta la fecha exacta en que todo debía suceder, la noche de Navidad. Luis se dio cuenta de lo que era y trató de arrancarme el cuaderno de las manos, pero me alejé rápidamente, manteniéndolo fuera de su alcance. Dio un paso adelante, pero antes de que pudiera hacer algo, escuché las sirenas. Daniel y los policías llegaron antes de que pudiera tocarme. Cuando los policías entraron a la casa, Luis perdió completamente la compostura. Comenzó a gritar, intentando justificarse. Que esto es un malentendido, Camila está exagerando, no hay nada de eso. Pero todo estaba en su contra, el frasco de veneno encontrado en la cocina, el cuaderno de Benita que detallaba el plan, e incluso los mensajes en el celular de Luis, que había descubierto la semana anterior. Benita, por otro lado, mantuvo la arrogancia hasta el último momento. Incluso con las esposas puestas, su expresión seguía siendo de desprecio. No pueden probar nada, dijo con esa voz fría y calculadora de siempre. Daniel, imperturbable, la miró y respondió. No necesitamos hacerlo. Ustedes mismos lo han entregado todo. Mientras los llevaban, Violeta me abrazó. Estaba confundida, pero no asustada. Era como si supiera que algo malo había sido eliminado de nuestras vidas. Finalmente, el peso que había cargado durante años comenzaba a desvanecerse. Luis me lanzó una última mirada antes de entrar a la patrulla. Sus ojos estaban llenos de rabia, pero también de algo que no veía en él desde hacía mucho tiempo, miedo. Nunca podrás sola, Camila. Yo solo sonreí, con la serenidad de quien finalmente había recuperado el control de su vida, y respondí. Y no te preocupes. Ya estoy mucho mejor sin ti. Después de esa noche, mi vida y la de Violeta cambiaron por completo. Luis y Benita fueron juzgados por intento de homicidio y fraude. Las pruebas eran incontestables, y ambos fueron condenados. Durante el juicio, Benita mantuvo su aire de superioridad, pero era evidente que Luis estaba destrozado. Ni siquiera pudo mirarme mientras yo testificaba. Con el tiempo, las personas comenzaron a entender lo que realmente había sucedido en esa casa. Los vecinos, que antes creían en la fachada de familia perfecta, empezaron a apoyarme. Pero para mí, lo más importante era que Violeta finalmente estaba libre de ese ambiente tóxico. Nos mudamos a una nueva ciudad, lejos de todo lo que nos recordaba a Luis y Benita. Comenzamos una nueva vida en una casa pequeña, pero llena de paz. Esa Navidad, mientras decorábamos nuestro nuevo árbol, Violeta me entregó un pequeño regalo envuelto en papel colorido. Mamá, hice esto para ti, dijo con una sonrisa tímida. Era un dibujo de nosotras bajo un árbol lleno de luces, con las palabras, ahora somos solo nosotras, felices para siempre. Sostuve el dibujo con las manos temblorosas y la abracé con fuerza. Por primera vez en años, sentí que todo estaba bien. Sí, cariño. Ahora somos solo nosotras. Y seremos felices para siempre.